Buenos días, hermanos. Estamos en un día muy especial para nosotros los creyentes, los que tenemos la fe en la única persona que nos puede salvar, nuestro Señor Jesucristo. Estamos glorificándole y estamos adorándole por causa de que Él es Rey, Él es Señor y Él tuvo que pagar todo esto siendo Dios por nuestros pecados. Vamos a orar para iniciar y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. Te ruego que nos permitas alabarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, también con nuestro entendimiento, Padre Dios, de que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tu palabra dice que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y el ruego de nosotros es que asegures nuestro corazón para empezar, Señor, este tiempo de adoración y saber, Padre Dios, que tú eres nuestro Dios, que nosotros somos tus hijos, que nosotros somos tu iglesia. Y te ruego, Padre, que tú nos dirijas en este tiempo. Te ruego por cada uno, Padre, de los que por causa de salud no están están impedidos para poder ver, Padre, que tú seas con ellos. Y también te ruego por aquellos, Padre, que están en necesidad. Pero te ruego que nos des el gozo y la alegría tuya para poderte honrar a ti, solamente a ti, con toda sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar este servicio y cantando el número 128, Cristianos todos a prepararse. Vamos a prepararnos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Para su segunda venida. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo, vuestro Señor, llenas de velas, lámparas siempre a su encuentro, ir con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza parecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie a sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza parecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta ese convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza parecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Perdón, la porción que me faltó es: ven y recibe su don de amor. Y es la invitación que tenemos para todo aquel que no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esperando que el Señor sea con cada uno de ustedes. El día viernes empezamos un énfasis acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también de cómo el Señor sufrió injustamente y cómo Él pagó por nuestros pecados siendo Dios. Pero también le damos gracias a Dios que lo hizo, porque Él orando dijo: si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, le agradezco a Dios que en Cristo Jesús se cumplió la voluntad de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haya muerto en nuestro lugar. Pero siempre hay personas que tratan de negar todo eso, tratan de negar que Cristo realmente murió, tratan de negar que Cristo fue una persona real, pero la historia misma lo define. Aun cuando nosotros vemos el calendario, vemos que dice
2020 después de Cristo o el año 500 antes de Cristo. Entonces nos damos cuenta que Cristo fue el que partió la historia y esto nadie lo puede negar, aun cuando han tratado de cambiar todo eso. Pero el Señor ha permanecido, sigue siendo Dios, sigue siendo Señor, no ha cambiado en ninguna manera su característica como Dios y le damos gracias a Dios por ello. Pero vamos a hablar en la palabra de Dios y vamos a tratar algunos asuntos de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cristiana, esperando que el Señor sea glorificado. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a basar nuestro texto en Lucas 24, 6 al 7. Y nada más el tema es Cristo resucitó, Él vive. Y es algo que nadie lo puede negar. Es algo que es una historia muy victoriosa para nosotros. Y dice así en los dos textos que tenemos, 24, 6 y 7, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, cuando nosotros vemos esto, quisiera que empezáramos una investigación, se puede decir, algo que nos haga pensar en lo que nosotros somos como cristianos. Si la palabra dice no está aquí, es porque no está ahí. Es algo increíble, ¿verdad? Es algo que cada uno de nosotros podemos asegurar. Se ha buscado en la tumba de Cristo Jesús está vacía. La persona de nuestro Señor Jesucristo resucitó físicamente y también murió y fue sepultado físicamente. Entonces, estemos seguros de que Él murió realmente. Vamos a ir a Juan capítulo 19, del capítulo 19, verso 32 de Juan. Fíjese lo que dice ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, o al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Y cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y y el que lo vio da testimonio, dice su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, la primera cosa que nos damos cuenta fue el soldado va. Ahora estamos hablando de personas especializadas en la crucifixión. No nada más estamos hablando de un soldado común, estamos pensando en soldados que son entrenados y capacitados para la gente que es crucificada. Entonces este soldado inmediatamente se da cuenta de que Cristo está muerto. Para asegurarse, ¿qué hace? Le pone la lanza en el costado y le perfora y sale sangre y agua. No nada más esto, sino que al instante brotó todo eso. Quiere decir que hubo una acumulación de sangre y agua y eso no es posible en el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, cuando uno está funcionando realmente, pero ya cuando uno muere, la sangre se acumula en una área. He notado y he oído de que cuando las personas mueren, la sangre se va a la espalda. O sea que deja la circulación y se acumula la sangre en la espalda de la persona después de que muere. Y es interesante porque por eso se ve la persona sin color, por supuesto. Y es triste el aspecto, es triste, es deprimente. Pero con nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta que el soldado le corta el costado. Pero no nada más esto, nos damos cuenta que el apóstol Juan también da testimonio. Y el verso 35 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, aún el apóstol Juan da testimonio de que él vio al soldado perforar. Ahora, ¿por qué nos damos cuenta? Porque cuando está en el momento de la crucifixión dice que está Juan en medio de las mujeres viéndolo. Y entonces él da este testimonio, quedó hasta el final. Entonces dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura,
no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mira al que traspasaron. Entonces, dos profecías que fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que vemos las escrituras, todo esto está basado desde el Antiguo Testamento. Y entonces, la primera aseveración de que Cristo murió fue una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo, que no respetaba a Cristo, una persona que negaba la autoridad de Cristo, es más, se burlaba de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos damos cuenta de que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que cuando la persona ya está muerta, pues está muerta. Es algo que no podemos negar en lo absoluto. También nos damos cuenta de que el soldado mismo dice, ya cuando estaban para quebrarle las piernas, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, antes de que le clavara la lanza, ya el soldado aseveró que Cristo estaba muerto. Entonces es algo que cada uno de nosotros debemos de recapacitar. Él pagó por mis pecados con su muerte. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces es Cristo el que con su muerte nos trae la paz. Es nuestro sacrificio. Ahora esa sangre, cuando nosotros nos damos cuenta, es la que nos cubre de todo pecado. En el libro de Éxodo nos damos cuenta que la sangre del Cordero hizo que pasara la muerte sobre las casas, y los primogénitos donde estaba la sangre no morían, pero donde no había sangre, los primogénitos murieron. En Cristo Jesús nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos cubre de todo pecado, y pasa sobre nosotros la muerte, y la muerte no nos toca. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y esa es nuestra Pascua. También estamos seguros de que le sepultaron. Cuando nosotros vemos esto, de que si lo sepultaron o no, porque ese es otro mito que se ha publicado por ahí, de que Cristo no murió totalmente, que fue una muerte clínica. Entonces, si no murió, ¿a quién sepultaron? ¿Verdad? Entonces es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. En el capítulo de Lucas, capítulo 23, versos 55 y 56 dice así. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas de las otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y hallaron que no había el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que estas mujeres llegan y no ven el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas mujeres son personas que inmediatamente se prepararon desde el mismo día que fue muerto con las especias aromáticas para preparar su cuerpo para que no haya una descomposición brusca. Y era una manera también de que ellos se preparaban en la vida de cada uno de las personas que morían. Ellos tenían este sistema, ¿verdad?, de cómo ellos lo iban deteniendo. Cada uno de nosotros nos damos cuenta también de que José de Arimatea fue a Pilato y le rogó por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando José de Arimatea va y le pide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que él se arriesga bastante, porque se declara como un seguidor de Cristo Jesús. Ahora, si se dan cuenta, los fariseos y los escribas, esas personas dijeron, queremos que muera él y queremos que lo bajen de la cruz, porque no queremos que estorbe la Pascua que nosotros tenemos. La conciencia de ellos iba a ser afectada, aunque no sé si tuvieran conciencia o no, si les importaba realmente, pero tratando de ser religiosos, tratando de cumplir lo que es la ley,
que no querían ningún muerto en la cruz. Entonces ellos querían que no hubiera nada que les acusara de la muerte, pero de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta de que ellos ya habían hecho el mal, ya habían causado su propio problema. Y entonces José de Arimatea va, y ellos no se preocuparon por bajar el cuerpo. José de Arimatea fue el que fue y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo baja, y con él fue Nicodemo también. Entonces Nicodemo le lleva bastante cantidad de también de ungüentos y hierbas de mirra y aloes, y dice como 100 libras, y lo sepultaron en un sepulcro nuevo. Entonces nos damos cuenta de que Nicodemo, cuando en Juan capítulo 3 llega y le pregunta, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y esto da evidencia de que Nicodemo fue una persona que entregó su vida a Cristo, que le empezó a seguir, fue uno de sus discípulos también. Y entonces ellos dos lo ponen en el sepulcro. Las mujeres están viendo desde lejos dónde lo pusieron. Nicodemo y José de Arimatea lo ponen en la tumba nueva que José de Arimatea tenía para en su futuro, en la muerte de él o de algún familiar. La tenía preparada, pero sin darse cuenta se preparó para preparársela a nuestro Señor Jesucristo. También, cuando estas mujeres vinieron y se dan cuenta de que el Señor Jesús había resucitado, fueron y le dicen a los hombres, hay diferentes términos ahí que quiero decir. Ellas fueron a los varones y los varones no les hicieron caso porque creían que estaban locas, no les aceptaron su testimonio, estaban hablando de su temperamento, de su carácter que fue afectado, su mente fue afectada, y nos damos cuenta que ellas estaban actuando en una manera en que no acorde al pensamiento de ellos, y ellos mismos vieron a Cristo morir. Ellos se dieron cuenta de que Cristo había sido muerto y sepultado. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que Él de seguro murió, y nos damos cuenta con seguridad que fue puesto en el sepulcro, ¿qué es lo que sucede? Estas dos pruebas son totalmente indudables, son pruebas que no se pueden negar, son pruebas que afirman el sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio corporal, físico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿estar seguros de que realmente resucitó? Cuando nos damos cuenta, llegan y está removida la piedra, no hay no al cuerpo. Pero también, ¿quiénes fueron las primeras personas que se dieron cuenta de esto? Fueron los mismos soldados romanos, los que se burlaban de él y que decían, si realmente este es el Hijo de Dios, que baje de la cruz y a ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces, que se salve a sí mismo y nosotros le vamos a comprobar quién es quién. Y esas mismas personas, cuando ven que Cristo resucita de entre los muertos, ¿qué es lo que sucede? Ellas huyen, están asustados. Dice la palabra que quedaron como piedra, quedaron sin moverse, quedaron atónitos, quedaron sorprendidísimos. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estas personas vieron, ¿y cómo nos damos cuenta de que estas personas vieron? Porque ellas son las que van y dan testimonio a los fariseos y les dicen lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Estas personas inmediatamente los sobornan, ¿verdad? Para que se callen la boca. Fíjese, dice en el capítulo 28 de Mateo, dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si lo oyeren los gobernadores, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido.
este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora nos damos cuenta que estas personas corrieron a los principales sacerdotes, corrieron a los ancianos, fueron allí a verlos y dieron un testimonio y evidencia de que Cristo había resucitado. Ahora, estas personas, cuando dieron evidencia y dieron testimonio de lo que había pasado, hubo soborno, y ese soborno les lleva a ser personas que encubren las evidencias en una manera falsa. Pero nos damos cuenta que esto no puede quedar en lo oculto. Entonces, no hallaron el cuerpo, es la otra evidencia que nosotros nos damos cuenta. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló aún cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nos damos cuenta de que el Señor cumple su promesa. Ahora, nos damos cuenta de que habla de dos varones. Quisiera que vieran en Juan 20:12, donde el Señor Jesucristo está, y dice que hay dos varones sentados, ¿verdad? Con ropas resplandecientes. En Juan 20:12 dice así: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, y que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron a las mujeres: ¿por qué lloráis? ¿O por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, ¿qué es lo que le dicen? Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que él era Jesús. Ahora, estas personas que estaban, los ángeles, es una representación de lo que fue en Éxodo 25:10, donde había dos querubines en el arca del pacto. En el arca del pacto, ¿qué es lo que pasaba? En Éxodo 25:10 estaban guardando el sacrificio del cordero, que en ese momento, por medio de la ley, ellos habían sacrificado. Y entonces ponían el sacrificio en el arca, y estaban los ángeles, los querubines en este momento, representados por estas figuras que protegían la sangre. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás con oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ellas unas cornisas de oro alrededor. Fundirás para cada una de ellas 4 arcillos, y dice así: fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrán en sus 4 esquinas, dio 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, y no las quitarán de ella. Y pondrás en el arca testimonio que te daré. Y estos son los testimonios que el Señor pide que se pongan en el arca. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en su extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines con los 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros enfrente del otro, mirando al propiciatorio el rostro de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio de que yo te daré, y de allí me declararé a ti,
y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio y entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandé para los hijos de Israel. Entonces, esto es una manera en que el Señor Jesucristo, con un ángel en un costado y un ángel del otro, uno a los pies y uno a la cabeza, protege lo que era el residuo de la sangre del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba ahí con los lienzos y con las sábanas que pusieron y que usaron para bajarle. Entonces nos damos cuenta de que el primer arca fue para el pacto que fue con Moisés. Y nosotros tenemos el nuevo pacto en Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y es protegido por estos ángeles también. Y cuando nos damos cuenta que Él no está ahí, los mismos ángeles son los que dan testimonio de Él. Perdón. Los mismos sacerdotes son personas que también aún creyeron de eso, y ellos sobornan a los soldados, y esto no se puede negar, pero el sacrificio y el pacto no pudieron ser anulados. Y el mismo Señor en la Santa Cena dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Nos damos cuenta que esta figura nos da testimonio de lo que Cristo es. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es algo que a cada uno de nosotros nos debe de ayudar a afirmar nuestra fe, no nada más afirmar nuestra fe, sino también a compartirla, siendo que Él dijo que Él al resucitar va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas que son una figura en el Antiguo Testamento con el arca del pacto y la promesa que hizo del Mesías en el Cordero de Dios que quita el pecado, y luego lo que pasa en la cruz, que no puede ser negado, de que Cristo murió realmente, físicamente, que Cristo fue sepultado físicamente. Entonces, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó físicamente. Algunas personas se han atrevido a decir que fue espiritualmente. Ok, si fue espiritualmente, ¿dónde está el cuerpo? Y no hay cuerpo, no han encontrado ninguna evidencia. Y nos damos cuenta de que para poder mover la piedra, que dicen que se puede mover así nada más, se necesita bastante gente para poderse mover una roca de esa magnitud. Entonces, después nos damos cuenta de que Él se presenta a sus discípulos en diferentes ocasiones. Y inicia con una mujer y va en progresión hasta que se presenta a más de 500 hermanos, y luego se presenta a Saulo de Tarso en camino a Damasco. Nos damos cuenta que el Señor se presenta en el capítulo 9 de Hechos, y él, siendo una persona que estaba acérrimo a querer matar a los cristianos que estaban predicando a Cristo Jesús, se encuentra con Jesús, y la experiencia es ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces nos damos cuenta que cuando Saulo escucha esa frase, nos damos cuenta que se recuerda a Esteban cuando lo estaban apedreando, que él dijo: miro al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y nos damos cuenta que Saulo era testigo de que Cristo vivía, y cuando oye la voz de Dios directamente a él, entonces hace la pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y entonces el Señor le da indicaciones de qué hacer. Entonces nos damos cuenta de la veracidad de su resurrección, no nada más, y quisiera enfatizar esto, no nada más porque es algo religioso, no es nada más porque es algo teológico, sino porque empieza con un inconverso que da testimonio, siendo soldados, de que Cristo es Señor y resucitó de entre los muertos. Luego nos damos cuenta que los ángeles fueron los primeros que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y fueron los primeros que anuncian la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto debe de llevarnos a nosotros
al hecho de que Cristo es nuestro Dios y que realmente resucitó. Entonces, no nada más se presentó a una persona, como en algunas religiones se creen de una persona que se presentó a alguien y ya le creen. Y lo hacen el líder, y lo hacen esto, y lo hacen aquello. Nos damos cuenta de que esas mismas personas están muertas y están en su sepultura. Los mismos que han creado grandes religiones. Y se habla mucho de Buda y de Mahoma y de todas esas personas. Sus cuerpos están en la tumba. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. La tumba está vacía. Entonces es algo donde nosotros podemos tener más confianza, no nada más porque tengo fe en una manera ligera, sino porque tengo fe. Mi confianza está depositada en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ya hemos comprobado de que Cristo resucitó entre los muertos, está vivo. ¿Cómo nosotros aseguramos esto? Porque dice la palabra de Dios, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, aun cuando estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hemos estado seguros de que Cristo murió físicamente. Hubo testigos inconversos que dieron testimonio de que Cristo estaba muerto. Dimos testimonio de las mujeres que lo vieron morir, de Juan el Bautista que lo vio morir. Y también nos damos cuenta de que este testimonio no puede dudarse. Estamos seguros también de que Cristo fue sepultado, porque José de Arimatea fue y bajó su cuerpo junto con Nicodemo, y llegaron los dos al sepulcro nuevo donde le pusieron. Las mujeres estuvieron siguiendo el trayecto desde que lo bajaron de la cruz hasta saber dónde lo iban a poner, porque el plan de ellas era preparar especias aromáticas para llevarlas a él. Y nos damos cuenta de que Cristo resucitó porque fueron inmediatamente, el primer día las primeras horas de la mañana, después del día de reposo, y encuentran la piedra movida, la tumba está vacía y nos damos cuenta que el cuerpo no está ahí. Vieron Pedro y Juan la tumba de nuestro Señor Jesucristo y vieron los lienzos ahí y vieron también las vendas que estaban ahí enrolladas, puestas, acomodadas en un lado. Vieron los ángeles que dan testimonio de que Cristo resucitó entre los muertos, y estos representan el antiguo pacto y el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección es la roca principal de nuestra fe. Esta es la firmeza de la que nosotros tenemos, y dice el Señor Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que quita el pecado del mundo. Es la señal principal que dio como respuesta a cada uno de los maestros cuando le preguntaban, ¿qué prueba tienes de que tú eres el Cristo? Y él les dio la prueba absoluta, que es: veréis al Hijo del Hombre levantarse de entre los muertos, resucitaré. Nos damos cuenta también de que él, al hacer eso, se compromete a morir en la cruz físicamente, pero también se compromete a resucitar. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, es la mano de Dios que lo levanta entre los muertos, pero también el poder mismo de Cristo, que dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. También nos damos cuenta de que esta es algo interesante cuando él dijo: miraréis al templo tirarse y quedar derribado, y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo físico. Y es la verdadera ciudadanía de nuestra fe cristiana. Es lo que nos determina a nosotros, ciudadanos del cielo en Cristo Jesús. Nuestra residencia está en Cristo Jesús, y Él ha pagado todo para que nosotros seamos unas personas que estamos confiadas y seguras. Ahora, no solo es tema teológico, sino también es un tema histórico y geográfico. ¿Por qué? Porque afecta a toda una nación, a Israel.
Israel queda comprometido ante el mundo como el país que es la cuna del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también es el lugar donde todos los hechos históricos se vinieron a cumplir, y también es el lugar geográfico donde nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nos damos cuenta que por eso Jerusalén tiene bastante importancia en la historia y en la vida del hombre. Entonces, nos damos cuenta de que Cristo Jesús vive, y Cristo Jesús vive, porque Cristo Jesús vive en una manera en que cada uno de nosotros nos damos cuenta que la tumba está vacía, y Cristo Jesús vive y la tumba está vacía, la cruz está vacía, pero mi corazón está lleno. Mi corazón está lleno porque Cristo vive. Y hermanos, espero que el corazón de ustedes también esté lleno de Cristo, y que Cristo, que vive y reina para siempre, viva en cada uno de ustedes en una manera no nada más religiosa, no nada más emocional, sino de una manera real. Y cuando nosotros podamos decir, yo sé que Cristo vive, porque vive en mi corazón, no nada más es porque Él vive en mi corazón, sino porque Él vive por sí mismo. Y que Dios les bendiga, que tengan un día bendecido y que sea un día glorioso para cada uno de ustedes. Que Dios les guarde, y si Dios permite, nos vemos a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.